Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas. Esperamos que se encuentren muy bien, al igual las personas que nos están viendo desde Facebook. Es un gusto para nosotros el saludarlos y darles la bienvenida a este evento que tenemos especialmente para todos ustedes. Quiero presentarles a la persona encargada de esta clase. Él es el entrenador y competidor de alto rendimiento Andrés Mendizábal Cruz. Él es miembro de la selección de Wushu Kung Fu y Tai Chi de la Ciudad de México desde el 2018. Tiene 14 años de experiencia en artes marciales chinas. También actualmente practica y enseña Wushu moderno y tradicional, Tai Chi simplificado y tradicional. Él es juez estatal certificado de Wushu, Tai Chi, Sanda y juez internacional de Tui Shu. Él es campeón y subcampeón nacional y con más de decena de medallas en competencias de alto rendimiento. Él actualmente es el director de la escuela Fei Jing Wushu de artes marciales chinas y tiene 10 años de experiencia como docente con adultos, niños y personas mayores. Y es para mí darle la bienvenida a Fundación Vélez y a esta pequeña plática a todos y cada uno de ustedes. Andrés, bienvenido. Puedes activar tu micrófono, perdóname. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? ya te escuchamos. Ok. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por su tiempo y por estar aquí. Bueno, sí, como mencionaba, Luis, tengo una experiencia como de, la verdad no estoy muy seguro, es entre 14 y 15 años en artes marciales chinas y como docente más de 10, aunque tampoco tengo la cifra exacta. Entonces, el día de hoy quiero hablar un poquito sobre dos disciplinas en específico. Mi formación es en el ámbito de las artes marciales chinas. Es, es considerablemente completa, dado que estas tienen muchísimas disciplinas, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de dos en específico que son parte de todo un ámbito que se conecta entre sí. ¿A qué me refiero con que se conecta entre sí? Lo explico rápidamente antes de ya entrar en materia. Cuando nosotros practicamos, por ejemplo, Tai Chi Chuan o hacemos Qigong, el aprendizaje que tenemos, tanto físico como mental, es similar y es casi casi análogo, por así decirlo, a otras disciplinas como cuando practicamos Kung Fu o cuando hacemos Tui Shou. El Tui Shou es una técnica de empuje. Vamos, es una disciplina que estudia técnicas para empujar. Y Sanda es el aspecto de combate deportivo o el deporte de contacto oficial en China, digamos como las artes marciales mixtas o el kickboxing allá, ¿no? Entonces, todas estas disciplinas, o casi todas ellas, se pueden conectar, todas están relacionadas. Entonces, para mí es muy importante mencionar esto, ya que muchas de las cosas que vamos a explorar ahorita un poquito sobre dos disciplinas que son Qigong y Tai Chi, también están relacionadas con prácticas complementarias a ellas, ¿va? Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo interno y lo externo y otros aspectos. Entonces, lo primero que voy a explicar es el significado de Qigong, ¿sale? Entonces, la primera palabra es Qi. Qi es una palabra que significa o se traduce más bien a otros idiomas como energía vital. Esto es un poco arbitrario, sin duda, ya que los caracteres chinos en el lenguaje mandarín, por ejemplo, también en el cantonés, eh, representan conceptos o ideas y estos conceptos o ideas a veces se entrelazan entre sí formando conceptos más complejos. De ahí que nuestras traducciones tengan cierto grado relativamente importante de interpretación de lo que se está diciendo. Entonces, con dicha esa aclaración, se traduce comúnmente como energía vital. En Occidente, cuando hablamos de energía vital, pues uno muchas veces piensa en la energía para ir al trabajo, para hacer la comida, para estar con la familia, para desempeñar cualquier cosa. Sin embargo, en términos chinos, esto tiene una profundidad tal que constituye
el estudio de la energía vital constituye una de las ramas más importantes o una de las esencias fundamentales de la medicina china. Entonces, para ellos, chi es una palabra bastante común y es un concepto con el que todos están relacionados en su vida cotidiana. Entonces, igual aquí nos puede sonar así medio extraño, ¿no? Entonces, la medicina china piensa al chi como aquello que se manifiesta como energía vital. Por lo tanto, no solo los seres humanos tenemos chi, también todos los seres vivos, por ejemplo, las plantas, los animales, tienen chi. Y hay algunas personas que sostienen que incluso las cosas que no tienen vida tienen chi. Eso ya es tal vez un poco más polémico, ¿no? Pero por lo menos las cosas que tienen vida, pues sí, tienen chi y lo manifiestan, como las raíces de un árbol que rompen el piso, es una manifestación de ello, ¿no? Entonces, bueno, la primera palabra es chi, energía vital, y para la medicina china es fundamental este concepto, dado que muchos de los principios con los que opera en general la medicina china tradicional están relacionados con la noción de cómo el chi o la energía vital funciona dentro del cuerpo humano. Yo no soy doctor, entonces no quiero ahondar mucho en esto, ¿no? Quiero ser como muy responsable y decir cosas como muy claras y concretas. Entonces, una que les puedo compartir con mucho gusto es que, por ejemplo, se piensa que a lo largo del cuerpo humano existen canales energéticos en los que fluye el chi. Entonces, estos canales cumplen con distintas funciones. Hay canales relacionados, por ejemplo, con la respiración, otros con la digestión, etcétera. Entonces, estos canales son estudiados a partir de la medicina para encontrar métodos en los cuales se logre alcanzar un equilibrio, para que esta energía vital fluya dentro del cuerpo humano de tal suerte que nos genere salud, que nos dé beneficios, en vez de hacernos daño, ¿no? Se piensa muchas veces la enfermedad en conceptos muy diferentes a los occidentales. Se piensa, por ejemplo, que el chi no está fluyendo de la manera adecuada o que hay una acumulación excesiva de chi en algún lugar o chi estancado que no se mueve y como el agua al no moverse, pues al estar estancada, ¿no? Se puede llenar de bacterias o de problemas, ¿no? Entonces, la medicina china piensa al chi como uno de los aspectos fundamentales para distinguir entre salud y padecimiento o enfermedad. Insisto, todos estos son conceptos que estoy tratando de aterrizar en el lenguaje que nosotros ocupamos, pero son conceptos de un pensamiento tan oriental que siempre tienen ahí algo de arbitrario, ¿no? Al traducirlos. Entonces, bueno, la primera palabra es chi. La segunda palabra es kung. Kung es un carácter que también encontramos, por ejemplo, en Kung Fu, el famoso arte marcial, ¿no? Entonces, Kung se traduce muchas veces como trabajo, ¿sale? Se traduce como día con día, trabajar y llegar más lejos, llegar más lejos. Se traduce como la búsqueda de la excelencia, ¿no? Entonces, Qigong se puede entender como el trabajo o la disciplina que busca la excelencia con respecto al chi. Si ya lo aterrizamos más, es algo así como el Qigong genera el chi y lo puede mover dentro del cuerpo. De ahí que esta práctica esté fundamentada en la medicina tradicional china y nos dé muchísimos beneficios para la salud, pero también se puede utilizar para otras cosas, además de los beneficios que genera para la salud. Por ejemplo, muchos practicantes de artes marciales tienen que hacer Qigong seguido porque los ayuda a reponerse del desgaste del entrenamiento y también este manejo de la energía del cuerpo se utiliza para generar disciplinas específicas de las artes marciales. Un par de ejemplos son, se le llama Qigong de acero en la tradición budista. Entonces pueden acumular, tienen suficiente chi en el cuerpo y lo pueden concentrar tanto en una parte específica del cuerpo que esta parte se vuelve tan resistente que puede romper acero con ella. No es exageración, no es una metáfora, literal, rompen acero con distintas partes del cuerpo. Y bueno,
Esto tiene distintas vertientes, ¿no? Hay Qigong, por ejemplo, que está diseñado para músculos y tendones, otros está para incrementar únicamente la energía vital, otros, como les decía, es el Qigong de acero para fortalecer ciertas partes en específico, y hay unos todavía más sofisticados, como fortalecer las palmas o fortalecer, en el caso de los hombres, los testículos, al grado que pueden recibir muchos pateos o golpes con troncos o que les rompan varas de madera en los testículos sin que sientan dolor y por supuesto sin que se lastimen, ¿no? Entonces, así de extenso es este mundo del Qigong. Y por lo general, el Qigong se enseña en sets. Cada set es un número de ejercicios específicos con una finalidad en específico. Por ejemplo, tenemos las 8 piezas del brocado, que es uno de los más conocidos, o el de los 5 animales, y algunos de ellos, por ejemplo, están enfocados a, es el caso del Ji Yin Jing, está enfocado a el acomodamiento de los músculos y los tendones, ¿no? Y así cada uno de los sets tiene objetivos diferentes. En las artes marciales hay sets específicos que se relacionan directamente con las prácticas de las artes marciales. Pero existe también el Qigong medicinal, que según tengo entendido, para no equivocarme, lo voy a decir muy sencillo, cuando una persona tiene cierto padecimiento, los doctores en China diseñan o les enseñan, les muestran un tipo de Qigong que les permite curar ese padecimiento que tienen. Entonces van al doctor, les ponen agujas, les ponen acupuntura, les dan un masaje, les dan algo de herbolaria y aparte les dicen, vas a hacer este movimiento, digo, estoy dando un ejemplo, ¿no? O sea, no es que sea así, pero vas a hacer, no sé, este movimiento tantas veces, así, porque busco que tus canales de intestino grueso empiecen a fluir mejor y esto va a ayudar a que te cures. Entonces, en esa cultura es algo muy común, ¿ok? Ese es el Qigong como estrictamente medicinal, ¿no? Para la salud, y hay otros que están enfocados con fines relacionados a las artes marciales. Estos son bastante populares. Bueno, hasta ahí más o menos un poquito lo que es el Qigong. Y de ahí quisiera pasar a otra sección que es el Tai Chi, ¿va? Ya al final van a ver por qué se relacionan. Tai Chi se traduce como el gran principio o el principio supremo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando en un contexto fundamentado en la filosofía taoísta. La filosofía taoísta es una de las formas de pensamiento más antiguas del mundo oriental y hoy en día se divide, bueno, muchos académicos lo dividen en taoísmo filosófico y taoísmo religioso, ¿no? Entonces, para no ahondar tanto en la teoría taoísta, quiero explicar cómo funciona el concepto de Tai Chi. Entonces, ¿han visto el símbolo del yin y el yang? Me imagino, ¿no? Que está en todos lados, ¿no? Súper, súper común. Y aquí, por lo general, lo llamamos yin y yang, ¿no? Mira, yo me voy a tatuar un yin y yang aquí, ¿no? Mira ese logo del yin y yang, o tiene el yin y el yang en la playera. Bueno, pues ese símbolo, su nombre no es yin y yang, su nombre es Tai Chi. ¿Y por qué es el principio supremo? Entonces, en el taoísmo, la numerología es fundamental, pues muchos de sus principios se fundamentan en cómo los números explican la creación y la naturaleza de las cosas. En el caso del yin y el yang, estamos hablando de que hay una dualidad. Entonces, para ellos, todo lo que vemos en este plano, en la vida, tiene adentro y afuera. Siempre son polos, siempre son dos. Entonces tiene adentro y afuera, arriba y abajo, duro y suave, femenino, masculino, ¿sale? Luz y oscuridad. Entonces, todo se basa en esta dualidad. Ahora, si todo se basa en esta dualidad, ¿cuál es el principio supremo? Como pueden ver ustedes el dibujo que ya lo conocen, ¿no? Es un círculo que está dividido en dos y cada uno de ellos tiene un puntito del otro dentro. Esto simboliza el movimiento de los polos opuestos, de la dualidad. Por ejemplo, el día y la noche. A veces de día y a veces de noche. Pero constantemente se están moviendo, se están moviendo, se están moviendo.
Y entonces cuando termina uno ya está empezando el otro. Y uno necesita del otro y generan un círculo. Entonces, este círculo representa el movimiento y también representa el balance. Entonces, Tai Chi implica el balance entre los dos opuestos dentro del movimiento, ¿va? Ahora, Tai Chi como concepto, no tenemos una certeza de cuándo exactamente apareció. Lo que sí es muy probable es que es muy antiguo. Para darles un ejemplo, hay algunos de los símbolos taoístas relacionados con el concepto de Tai Chi, tal vez no necesariamente ese, pero relacionados con él, que se encuentran en pinturas rupestres en las cavernas en China. Esto quiere decir que sabrá Dios hace cuántos años empezó el pensamiento taoísta a estar en el pueblo chino, ¿no? Pero, ¿cómo se relaciona esto con la práctica que hoy en día conocemos como Tai Chi, ¿no? Hoy en día escuchamos, no, vamos a practicar Tai Chi, es muy bueno para las articulaciones, es muy bueno para las rodillas, ayuda a curar la artritis, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo del tiempo, se fueron desarrollando distintos sistemas de artes marciales en China. Las artes marciales, como su nombre lo dice, son artes de guerra o artes de tener las armas. El concepto arte marcial en chino es Wushu, y Wushu, si lo traducimos de la manera más cercana posible, es algo así como arte de guerra o arte marcial o arte bélico. Y sus símbolos son un arma china que se está moviendo así como si fuera a golpear a alguien. Y el otro símbolo es el símbolo de stop que se pueden encontrar de alto. Así como aquí encontramos el de alto en la calle, allí en China pues es el mismo símbolo, ¿no? Entonces algo así como el arte de detener la violencia o el arte de detener la guerra, arte bélico, arte marcial. Entonces, ¿cómo es que el concepto de Tai Chi entra con el concepto de arte marcial? ¿Cómo se relaciona uno si uno está hablando sobre el principio supremo de la dualidad, que a partir del movimiento busca el equilibrio, y cómo eso se relaciona con un arte para detener las armas o un arte para la guerra? Pues el principio del Tai Chi aplicado a sistemas de pelea o sistemas para defenderse, que está totalmente fundamentado en ese principio. Nos puede sonar un poco exótico o difícil, pero en su práctica se ve en todos los aspectos. La manera en la que colocan los pies, la manera en la que se avanza, siempre hay un pie que tiene, por dar un ejemplo, ¿no? Que tiene mucho peso y el otro no tiene nada. Entonces, hablamos de vacío y de lleno, vacío y lleno. Entonces, cuando uno practica Tai Chi, tiene muy claros estos principios de yin y yang en todo lo que hacen. Por lo general, si una mano sube, la otra baja. Si una mano va para adelante, la otra va para atrás, ¿no? Si una muñeca gira, la otra gira hacia el otro lado. Este tipo de cosas siempre están presentes en la práctica. Entonces, lo interesante de la práctica del Tai Chi es ver cómo este principio de equilibrio y de armonía entre la dualidad funciona con técnicas que en la práctica, para defenderte, también sirven. Por eso es un arte, por eso es hermoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien te ataca, no es lo mismo como boxeador quitarte y pegar a aplicar uno de estos principios, ¿no? Entonces, ahí es donde el Tai Chi adquiere un significado bastante distante de algunos de los deportes de contacto modernos, ¿no? Que a mí me encantan, o sea, no es menospreciar ni mucho menos, simplemente que estamos hablando de un contexto mucho más antiguo y mucho más relacionado con prácticas espirituales. Y cuando digo prácticas espirituales, me refiero a que sí existe también el budismo religioso, donde existen diversas deidades, donde hay una suerte como de culto, pero también están los principios filosóficos que fundamentan el modo de vida de las personas que ejercen esto en su día a día. Entonces, lo interesante de todo esto, más allá de su practicidad para defenderse en estos principios filosóficos, es también que ese mismo equilibrio del que se habla en este principio supremo
nos debe ser proporcionado a nosotros, a nuestra vida, por medio de nuestra práctica. Esto es, en la medida en la que yo practico Tai Chi, debo de empezar a buscar ese balance, esa armonía, ese equilibrio en mí, en mi vida, en todas mis relaciones y en todo lo que hago. Y eso se ve reflejado en cada uno de los movimientos que hago. Entonces, Tai Chi en ese sentido, a pesar de ser un arte de guerra, tiene un significado muy profundo hacia mi salud personal, tanto física como mental. Entonces, también quiero hablar de otros dos aspectos que son interesantes, que es el concepto de lo interno y lo externo. Entonces, ahorita más o menos ya expliqué cómo es el concepto de yin y yang, ¿no? Este principio supremo de la dualidad. Entonces, aplicando ese mismo principio, podemos hablar sobre dos métodos de práctica en las artes marciales chinas. Y son las artes marciales chinas, perdón, que se les conoce como sistemas externos y otros que son los sistemas internos, ¿ok? Entonces, ¿cómo diferenciamos cada uno de estos? Sinceramente, voy a serles completamente honesto, yo llevo como 15 años más o menos practicando y hay cosas que apenas siento que estoy empezando medio a percibir. Y hay muchas cosas que de plano ignoro. Entonces, esta vertiente entre una y otra es un conocimiento muy sofisticado y que se alcanza por medio de mucha práctica y es difícil de explicar. Entonces, yo en esta plática quiero compartirles nada más dos puntos fundamentales. Y el primero es que las sensaciones durante la práctica tienen caminos diferentes. Cuando hablamos de artes marciales externas, estamos hablando de sensaciones o información que el cuerpo recibe del exterior hacia adentro. Esto es, por ejemplo, cuando yo golpeo, impacto y siento el golpe en el cuerpo y siento esto, entonces esa es una sensación externa. Brincar muy alto, extender muchísimo el cuerpo, moverme súper veloz, no patear durísimo, sudar, brincar y moverme súper veloz y volteando y todo, esas son sensaciones externas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sensaciones internas? Por ejemplo, la respiración. La respiración es una de las sensaciones internas del cuerpo. Y cuando nosotros estamos muy relajados y empezamos a mover las manos de cierta manera, aparece otra sensación interna, que es una de las más comunes y que se empiezan a apreciar en los días más, en los primeros aspectos de la práctica del Tai Chi. Y esto es, por ejemplo, se siente un hormigueo o cierta energía en las manos cuando hacemos este tipo de cosas. Se sienten como hormiguitas en las manos y se siente como una vibración. Incluso hay veces que hasta se genera cierta sudoración en las manos. Esas son sensaciones internas. Otra de las sensaciones internas, por ejemplo, es la relajación de los músculos. Cuando hago esto y de pronto bajo los hombros así. Y exhalo y bajo los hombros. Esa conexión entre mi respiración y la relajación muscular es otra de las sensaciones internas más fáciles de explicar así nada más platicando, ¿no? Entonces, las artes marciales internas se piensa que empiezan de las sensaciones de adentro, pero eventualmente derivan en las sensaciones de afuera, por supuesto, ¿no? Entonces, ya cuando yo busco una efectividad o una aplicación práctica de lo que estoy haciendo, pues no voy a pelear a esta velocidad así, ¿no? Entonces, ahí es donde esto me va a dar un principio para moverme rápido, ¿no? Entonces, es el principio aplicado. Entonces, las artes marciales internas parten de un punto y eventualmente tienen que llegar a ser capaces de ejecutar también los aspectos externos. Y lo mismo sucede con las artes marciales externas, pero a la inversa. Tú empiezas con sensaciones externas, ¿no? Como velocidad, rapidez, explosividad, extensión, etcétera. Y eventualmente, conforme vas avanzando y profundizando en tu práctica, te vas a dar cuenta que también está involucrada la respiración, que también hay una relajación de por medio y que también hay una energía que se siente en cada movimiento y aprendes a escucharla poco a poco y cada vez la vas distinguiendo mejor.
Entonces, las artes marciales externas empiezan por lo externo, pero acaban en lo interno y en algún punto se encuentran las dos. Esta metáfora me gusta mucho porque es en sí el concepto de Tai Chi. Entonces, una empieza de un lado, otra empieza del otro lado, pero eventualmente se encuentran juntas y las dos están circulando todo el tiempo, todo el tiempo. No puede haber una sin la otra. No, no se puede hacer solo externo ni solo interno. Todo tiene los dos aspectos. Y este principio filosófico está reflejado en el símbolo y como pueden ver, pues cada uno de los dos aspectos de Tai Chi contiene un pedacito del otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir, así como muy a grandes rasgos, sobre lo que significa Qigong y lo que significa Tai Chi. Ahora me gustaría, ya para pasar a la última parte de esta plática, relacionar una con la otra. Entonces, ¿cómo se relaciona Qigong, que es como la disciplina que genera energía vital, que trabaja con ella, que la mueve, la canaliza dentro del cuerpo para diferentes finalidades, todas relacionadas con la salud, algunas también relacionadas con prácticas marciales, ¿no? Entonces, la sensación del chi trabajando dentro de nuestro cuerpo es una de estas sensaciones internas. Es algo difícil de explicar si no se ha sentido. Yo les puedo decir que es como una especie de hormigueo o calorcito o sensación como de energía o magnetismo que recorre el cuerpo durante la práctica. Entonces, cuando nosotros hacemos Qigong, solo buscamos mover el chi. Cuando hacemos Tai Chi, buscamos apreciar esta dualidad en cada uno de los movimientos para defendernos. ¿Cómo se conectan? Es muy sencillo. Cuando nosotros hacemos Tai Chi, estamos en cada uno de los movimientos, ¿sí? Trabajando con el chi dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hago estos movimientos, por eso se hacen muy relajados y muy lentos, mis sensaciones internas van a ser muy similares a las sensaciones internas que hay cuando practico Qigong. Entonces, ¿cómo se conectan? El Qigong nos enseña a trabajar nuestra salud y aprender a distinguir esta energía en nuestro cuerpo y canalizarla. Y el Tai Chi trabaja con la misma energía, pero se enfoca a utilizarla para defenderse. Ahora, el Tai Chi, bueno, ese es el último tema, ahorita paso ahí. Perdón, ¿tengo ahí una duda o qué es? Creo que alguien escribió algo. Perdón. Entonces, lo que tenemos es una relación directa entre una y otra. Y lo mismo pasa con las artes marciales externas. Todas utilizan energía, ¿no? Entonces, la manera en la que éstas se conectan las hace disciplinas muy complementarias. Cuando yo practico continuamente Qigong, mi Tai Chi va a tener una mayor conciencia, o yo voy a tener una mayor conciencia en mi práctica de Tai Chi sobre qué es lo que está pasando con el flujo de energía dentro de mi cuerpo. Y eventualmente eso lo puedo llevar también a las artes marciales externas. Por eso les comunicaba en un principio que son sistemas que se relacionan de manera global. Entonces, el Kung Fu, el Tai Chi y el Qigong son disciplinas que todas complementan un mismo sistema, que es la cultura del Wushu, ¿sale? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos una explicación muy sencilla de cómo es que se relacionan. Por último, quiero hablar, si todavía estamos en buen tiempo, no sé si Luis estás por ahí, este, quiero hablar también sobre un poquito de la historia del Tai Chi. Entonces, hoy en día no se sabe con exactitud en qué momento apareció el Tai Chi, pero se estima que es alrededor de unos 800 años. Estamos hablando de casi un milenio, ¿no? Y hay un gran debate entre actualmente, que bueno, yo lo considero un poco absurdo, pero hay un gran debate en dónde apareció y quién lo enseñó por primera vez. Entonces, les explico. Las artes marciales internas existen desde hace tanto tiempo que no hay un registro claro y auténtico que nos diga, aquí el día tal del año tal, yo inventé el arte marcial interno del Tai Chi. Eso no existe. Pero debido a que tenemos, por ejemplo, estos vestigios como lo que les comentaba de las cuevas donde hay pinturas rupestres con símbolos taoístas,
Entonces, no podemos saber a ciencia cierta en qué momento aparecen las prácticas internas. Y las prácticas internas, de artes marciales internas, eventualmente se fueron desarrollando y un día apareció el Tai Chi como sistema. Se, se tiene entendido que el Tai Chi como sistema marcial, ¿no? Interno, se fundamenta en 8 movimientos básicos. Estos 8 movimientos básicos son posturas y se supone que de esos 8 derivan todos los estilos de Tai Chi que hoy en día existen, que son muchísimos, son muchos, muchos. Entonces, se supone que cuando aparecen estos 8 ejercicios, da la base para que de ahí empiecen a aparecer sistemas más complejos, más sofisticados y que a lo largo de muchos años han ido cambiando y adaptándose y desarrollándose. Entonces, lo que empezó como un movimiento, después de muchos años, descubrieron, mira, y si le haces así, esto también funciona. Entonces, después van saliendo vertientes diferentes, porque además las personas en China, bueno, pues igual que por ejemplo aquí en México, no es lo mismo una persona del norte a una persona del sur, tienen características físicas, fisiológicas diferentes y también pues viven en ámbitos naturales diferentes. No es lo mismo un ecosistema en el norte de China que en el sur. Tienen desiertos, tienen tundra, tienen selva, es un país gigantesco, ¿no? Entonces, todas estas cosas influyen en cómo van apareciendo y se va desarrollando el arte marcial. Entonces, a partir de estos 8 ejercicios, se va derivando todo lo demás. El debate está entre si fue un sacerdote taoísta, conocido como Chang Song Feng, es su nombre. Hay quienes sostienen que él creó estos ejercicios y de ahí sus discípulos empezaron a desarrollarlo y luego ya fue derivando en sistemas más complejos, pero que así fue como apareció. El lugar al que se atribuye esta versión del origen del Tai Chi es bueno, en el estado de Wuhan, donde apareció el coronavirus, se encuentra, bueno, es una provincia, en esa provincia está Budang. Budang es una cordillera montañosa y no voy a ahondar mucho porque es gigantesco el tema, pero en esta cordillera se le conoce como la madre de los estilos internos en las artes marciales chinas. Entonces, son montañas hermosas, muy altas, donde hay una serie de escuelas, así unas por aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Muchas, 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 muchas escuelas. Y estas escuelas fueron desarrollando sistemas de artes marciales chinas tradicionales, pero se caracterizan porque en esa zona se desarrollaron con muchísima profundidad los sistemas internos, tanto de Tai Chi como de Kung Fu y distintos estilos de Kung Fu. Entonces, en estos lugares, en esa zona donde está Budán, se supone que ahí este monje taoísta, porque Budán también es uno como de los lugares más importantes o de las cunas más importantes del taoísmo. Entonces ahí este personaje, 100% taoísta, desarrolló estos ejercicios y los fue enseñando a los demás y ya después se esparció, ¿va? Entonces, la verdad no se sabe a ciencia cierta si Chong Sang Feng sí realmente lo desarrolló. Tiene una biografía amplia y hay a veces confusiones entre si es uno o es otro, porque había algunos personajes de la época que eran homónimos, o sea, ahora sí que está en chino, ¿no? Y la otra versión es que la familia Chen, que es probablemente uno de los estilos, el estilo más antiguo, uno de los estilos más antiguos hoy en día vigentes, dicen que no, que ellos le enseñaron a Chang Sang-Peng estos 8 movimientos y de ahí se fue derivando. La cuestión es que la familia Chen tiene un documento donde está escrito, el más antiguo de todos los documentos que hay, donde enseñan una rutina de Tai Chi formalmente, aunque eso no prueba que así sea. Entonces, para no hablarles más sobre estas cosas complicadas, hoy en día se practican estilos de Tai Chi simplificados para que así la población en general en el mundo occidental, como nosotros que trabajamos, que tenemos distintas actividades, etcétera, que no somos monjes que viven en la montaña y que están encerrados ahí, que tienen una dieta casi vegetariana o totalmente vegetariana y que duermen, comen y entrenan todo el resto del día, sino personas que tienen sus actividades y cierto número de horas a la semana van a practicar por los beneficios que les genera. Entonces,
se empezaron a simplificar las prácticas para que la enseñanza sea mucho más factible. Esto es, en vez de aprenderse una rutina con 103 movimientos, se aprenden una de 8 movimientos que les da las bases para luego aprender una de 16 y así una de 24, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los estilos simplificados, pero derivan de todo este mundo antiguo que les estoy diciendo. También está el Tai Chi de competencia, que busca desarrollar lo más alto posible las capacidades de un atleta con grados de dificultad técnica impresionantes, acrobacias y demás. También está el Tai Chi tradicional, que no es simplificado. Y dentro de todo esto, pues hay unas vertientes gigantescas. Una vida entera no alcanza para estudiar todo este mundo. Entonces, ahora sí, si les parece bien y si me lo permiten, me gustaría pasar a la sección de preguntas, de dudas o comentarios. Pues creo que hablé de muchas cosas y son cosas tal vez muy profundas. Traté de sintetizarlo, pero me imagino que han de tener algunas dudas y me encantaría escucharlas, de ser posible. Muchísimas gracias, Andrés. Con respecto al comentario que habías comentado al principio, sí, la señorita Elia contestaba que chi, que es continuo flujo de energía, Tao, que dice dejarme conducir por las fuerzas superiores de mi propia naturaleza. Eso es lo que tenemos aquí en los comentarios. Y no sé si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta al maestro Andrés. ¿Podría primero comentar algo de ese comentario? Claro que sí, adelante. ¿Sí? Ok, sobre ese comentario, bueno, esa definición de Tao es es una filosofía como muy compleja, sinceramente. Ah, bueno, yo soy licenciado en filosofía, creo que no les dije eso, en la UAM, y pues tengo mis estudios profesionales en ello. Entonces, el taoísmo es muy complicado y cuando hablamos de el Tao, se supone que en términos estrictos, el Tao del que se habla no es el Tao real, ¿no? Así de sofisticado es esto. Pero esto que explican de dejarme o entregarme hacia el fluir natural de las cosas y no intervenir en ello, es un concepto que se conoce como Wu Bei, ¿sale? Wu Bei significa no acción. La no acción no implica me quedo así, no hago nunca nada, porque esta es mi filosofía, ¿no? Más bien lo que implica es no intervenir con el flujo natural de las cosas, pues ello es lo que me va a dar el balance y la armonía, pues yo soy uno con el Tao, que es todo, y el Tao es uno conmigo. Entonces, entender eso es Wu Bei como la no acción de no intervenir en el flujo natural de las cosas. La filosofía taoísta tiene una moral naturalista, es decir, lo que hagamos puede ser bueno o malo dependiendo de la relación con lo natural o lo artificial. No necesariamente artificial como lo malo, sino el intervenir en los procesos naturales es donde puede faltar la virtud y puede haber problemas. Y esto lo lleva incluso a la política y demás, pero pues yo no soy tan experto en el tema, yo solo soy un instructor y con mucho gusto les comparto esto. ¿Va? Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrés. Ok, la señorita Marta Eugenia tiene una duda. Adelante, señorita Marta. Hola, muy buena tarde. Igual no puedo encender la cámara porque el internet está muy inestable. Andrés, buena tarde. Te quisiera Buenas. preguntar de una manera concreta, ¿para qué puede servir el practicar el Tai Chi a las personas, específicamente a los adultos mayores? Ok, claro que sí, Marta. Mira, la verdad es que puede ayudar para muchísimas cosas. ¿Qué te parece si te menciono algunas de las más comunes o las principales por las cuales la gente lo hace? Esto es porque ayuda a generar una mejor calidad cardiovascular. Esto es que mi respiración y mi circulación van a mejorar. En edades avanzadas es común que haya problemas en la circulación o que la respiración ya no tenga el mismo vigor que tenía en la juventud. Entonces, en ese sentido, tiene una suerte terapéutica en el cuerpo de la persona que lo practica. Ese es un ejemplo. Otro de los más comunes es que las articulaciones se deterioran con el tiempo. Entonces, el Tai Chi, al tener movimientos muy suaves, de bajo impacto y trabajar constantemente con
flexionar y estirar, relajar y mover las articulaciones en una suerte de terapia. Incluso, me voy a ir un poquito más lejos, en algunas universidades, una de Canadá, la verdad no recuerdo exactamente el nombre, perdón, ese dato se los debo, pero hay una universidad de Canadá que fue, creo, la primera en determinar que el Tai Chi Chuan, iba a ser la práctica principal como rehabilitación a padecimientos articulares, como la artritis reumatoide, que muchas veces se siente en las manos, ¿no? Entonces, ellos hicieron un estudio en términos académicos, occidentales, de doctores, alopáticos y demás, y concluyeron después de estudiarlo a profundidad que era la mejor terapia para ello. Entonces, en algunos centros o universidades se considera que esa es la mejor terapia que puede haber para este tipo de padecimientos. Además de que todo esto tiene una implicación también interna, es decir, es mental. La mente, el Tai Chi es meditación en movimiento. Y se los digo con toda sinceridad que llevo años en esto, no hay forma de hacer Tai Chi si no estás totalmente concentrado en lo que estás haciendo en ese momento. Y tu mente se relaja, porque no puedes estar pensando, los frijoles, cerré el gas, no sé qué, bla, bla, o sea, no. Tienes que estar tan concentrado que también es una especie de terapia mental en la que te relajas y esta meditación te permite estar en el aquí y el ahora, ¿no? Que en estos términos, pues, vamos, en esta cosmovisión, pues es lo único que existe, ¿no? Pues realmente es algo muy interesante lo que estás participando, pero muy, muy interesante. Pero ahora, aparte de, o sea, entiendo la profundidad terapéutica que tiene y también emocional por lo que tú estás diciendo, pero otro de los aspectos interesantísimos es el aquí y el ahora, desde el punto de vista de la filosofía. Pero ahora yo te pregunto a ti, de acuerdo a lo que entendí, hay varios ramajes, no sé cómo se le llame, pero entonces, ¿cómo saber cuál es el adecuado a las personas adultas mayores? Claro que sí, me encantan tus preguntas. Muchas gracias por compartirlas, porque me das la oportunidad de compartirles esto que tanto amo. Eh, sí, pues yo te lo puedo decir así, o sea, bueno, igual ustedes lo pueden averiguar, pero en tantos años, pues yo en mi experiencia creo que tener una idea muy clara de qué conviene. Yo personalmente, mi visión personal no es una regla, solamente les comparto lo que yo pienso. Yo creo que Tai Chi Yang, estilo Yang o de la familia Yang, pero simplificado, es la mejor opción para una persona de tercera edad. ¿Por qué? Porque existen principalmente 5 familias, que son las familias, o sea, existen 5 familias tradicionales que hoy en día están vigentes, que son Yang, Sun, Bu Hao, Hao y Chen, ¿sale? Ujú. Entonces, de estas 5 familias, el Tai Chi de la familia Yang tiene unas características muy buenas para este tipo de población. Y esto es que, por ejemplo, sus posturas no son bajas, es decir, no bajan muchísimo y flexionan las rodillas a 90 grados, no tiene, al principio, no tiene tantos movimientos súper explosivos, patadas altas o Fali, que se le conoce a los movimientos explosivos que surgen a partir de la relajación, movimientos como y luego se relajan. Entonces, en ese sentido es un sistema que es muy noble y que cualquier persona con la capacidad de caminar, siempre y cuando no tenga lesiones muy graves ni nada, puede practicarlo sin ningún problema. Hay otros sistemas que también, yo recomendaría, por ejemplo, el estilo Sun, que trabaja mucho en círculos y tiene relación con otros estilos de Kung Fu, pero más el estilo Yang simplificado, porque hay lugares donde se enseña el estilo Yang tradicional y eso es complicado porque para poder acceder a un sistema tradicional y empezar una forma de 103 movimientos, te vas a tardar mucho en tener unas bases físicas para hacerlo de manera correcta. Entonces es como complicártelo empezar desde algo tan complicado, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el estilo Yang es el que yo más recomiendo, Yang simplificado, porque el tradicional tendrías que tener ya una muy buena base física para aprenderlo de manera rápida. Y en ese sentido, pues los jóvenes son los que podrían aventarse eso con cierta ventaja, pero aún así es complicado, ¿eh? Yo a mis alumnos no les enseño Yang tradicional, que primero saquen Yang simplificado y ya de ahí cualquier estilo que quieran aprender, ya van a tener unas bases de preparación física que se los va a facilitar, no se van a lesionar. Muchas gracias, pues realmente es interesante la propuesta que estás haciendo y la enseñanza más. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias a ti, Marta. Buena tarde. Gracias, Marta.
Creo que tenemos a la señorita Carmen. Adelante, señorita Carmen. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, poder estar presente en esta clase. Se me hace muy interesante y creo que parte de la pregunta que quería yo hacer la contestó precisamente mi compañera o la preguntó. Yo tengo precisamente muchos problemas en las articulaciones de las rodillas. Ya no me puedo sentar en cuclillas y todo esa situación, pero por lo que estoy escuchando, quiere decir que modificaron esta clase a modo de que podamos, bueno, los de nuestra edad, poder hacer estos ejercicios. Esa sería una pregunta. Y la siguiente sería si esta clase se va a quedar ya para Fundación Vélez, que nos las van a, o nada más es así como una probadita, una introducción que nos están dando, o si se va a quedar. Y si se queda, pues felicito por el horario porque yo acabo, de hecho estoy en el baño de mi trabajo, porque salgo de actividades a las 5 de la tarde, entonces pues me queda muy bien ese horario porque las otras clases difícilmente puedo entrar precisamente por el horario de trabajo que tengo. Entonces, esas serían más que nada mis preguntas. A mí se me hace una clase muy interesante, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de la meditación, de conectar con nosotros, bueno, y que creo que a esta edad, pues yo apenas estoy empezando a descubrir algunas cosas, ¿no? Pero sí se me hace algo muy interesante, y muchas felicidades. Si es una clase, pues doblemente felicitaciones. Si es una introducción, pues le agradezco mucho porque nos está dando mucho conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Carmelita. Ay, perdón, Andrés, perdóname, querías comentar algo. No, si tú le pensabas responder, adelante. Ok, perdón. Pues aún no tenemos establecido todavía nada. De hecho, pues no les puedo comentar yo nada acerca de todo esto. Esta nada más fue una pequeña plática que tuvimos con este Andrés para que nos diera como una pequeña introducción de lo que es el Tai Chi. Pues todavía no nos podemos asegurar nada, no podemos decir así como de que sí se va a implementar o no. Eso lo iremos viendo pues poco a poco conforme la marcha, ¿de acuerdo? Ahora sí, Andrés, No, adelante. pues más o menos lo mismo, ¿no? La verdad es que ahorita no sé, o sea, ahora sí que pues, estamos en veremos, estamos viendo eso, pero agradezco mucho el comentario, es algo que yo me llevo con mucho agradecimiento y que por supuesto tomo en cuenta. Por otro lado, lo de las rodillas, sí es muy benéfico, siempre y cuando se haga bien. Es que el Tai Chi tiene esta cuestión de que si se hace mal, pues lastima mucho. Si se hace bien, pues ayuda mucho. Entonces, la verdad es que los básicos no son tan complejos y es difícil lastimarse si se tiene una buena guía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy seguro. O sea, no es como el Kung Fu o el Sanda, ¿no? Donde peleas y pues, si te atarantas te rompen la pierna, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Esa es la cosa más noble y sencilla en ese sentido y sí fortalece muchísimo las rodillas. O sea, los chinos hacen cosas así que si yo no las hubiera visto, no lo creería. No sé si hay una pregunta más. No, yo sí quiero hacer un comentario que sería muy bueno que se implementara esta disciplina ahí en la fundación. Yo la hice mucho tiempo, la dejé de hacer, pero sí me favoreció mucho para mis articulaciones, para mi movimiento, para el equilibrio, para mi concentración. Entonces, bueno, pues yo sí pediría que se implementara ahí en la fundación, porque sí es buena para nosotros los adultos mayores. Perfecto, claro que sí, Carmelita Vadillo. Vamos a tener estas pequeñas pláticas con Andrés. Y sí, claro, desde luego yo sé de antemano que estas clases son muy, muy, muy importantes para todos y cada uno de... Ahí está, creo que ya se apagó. Con cada uno de ustedes es muy importante que también tengan estas clases y pues vamos a irlo viendo conforme la marcha. ¿Vale? Igual vamos a estarlo platicando con Andrés para ver qué es lo que él opina o qué es lo que él piensa, ¿vale? No sé si tengan alguna otra duda. Maestro, yo también quisiera participar. Perfecto.
La Ok, figura yo soy perfecto. un, Creo que vamos a ir a empezar a sacando la lista de quiénes son las personas que van a participar con Andrés. También si Andrés está de acuerdo. Ok, ¿me escucha? Yo quiero, sí, adelante, señorita María Teresa. Bueno, yo soy una persona de 82 años de edad. Ujú. Padezco diabetes, 42 años. Y tengo Parkinson, que tengo veintitantos años con esto. Ahora bien, yo tuve oportunidad de ingresar al hospital 20 de noviembre, y ahí me hicieron tratamiento a base de agujas. Muchos doctores se sorprenden porque dicen que no estoy por esas enfermedades que tengo, no estoy tan consumida, sino que ahí la llevo. Entonces allá me daban tratamiento a base de un aro magnético en el cuello y las agujas en determinadas partes. Me dieron algún tratamiento herbolario también. Y aparte, yo iba a un lugar donde daban clase de Qigong a base de ciertos ejercicios. Y la verdad es que pues se admiran que estoy en buenas condiciones, pero no he dejado de hacer ejercicio. Me metí a natación, me gané 2 medallas, porque en la vida yo me había metido a una alberca y aprendí por lo menos a perderle el miedo al agua. Y pues aquí me inscribió mi hija porque me dice, creo que te pueden ayudar con los ejercicios que hacen. Y sí, la verdad estoy muy contenta con la fundación, con los maestros, nos dan buen servicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. ¿Puedo comentar, Luis? ¿Sí? Sí, adelante, adelante, Ok, Andrés. sí, sí. Yo soy de la idea, lo quiero compartir como complemento para lo que nos dijo, que nunca es tarde, nunca es tarde para practicar estas disciplinas, porque mucha gente dice, no, yo hubiera empezado de chavo, ¿no? Ven videos, por ejemplo, de señores de la tercera edad en China que hacen cosas así impresionantes, ¿no? Así que levantan la pierna y se quedan platicando así con la pierna aquí, ¿no? Y dicen, no, pues es que toda su vida entrenaron. Pues sí, pero sigues teniendo cuerpo. Mientras tú tengas cuerpo, hay que darle mantenimiento porque tiene que haber, yo pienso en mi forma de verlo personal, es que también tiene que ver con la autoestima, ¿no? Es como darle mantenimiento a tu cuerpo, tratarlo bien, ¿no? Entonces, que esa experiencia de la acupuntura magnífica y que a esa edad sigan haciendo ejercicio me parece una cosa hermosa. O sea, es algo maravilloso y yo lo festejo mucho. Entonces, gracias por compartir esa experiencia. Gracias. No, gracias a usted, señorita María Teresa. Teníamos aquí en los comentarios, dice, buenas tardes, estas son pláticas informativas de talleres que se darán. Es que solo me mandaron el link. No, tuvimos esta pequeña plática relacionada a lo que es el Tai Chi y el ¿cómo se llama? Tai Chi, y Qigong, perdón. Ajá. No, esta nada más fue un pequeño evento que tuvimos el día de hoy con el entrenador Andrés, pero las pláticas de salud y autocuidado son los días jueves a las 4 de la tarde, ¿vale? Buenas tardes, solo para darles las gracias. Este tema es tan interesante, algo nuevo que aprender. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que también tenemos por parte de la señorita Dolores García una pregunta. Adelante, señorita Dolores. Sí, me uno yo también y quiero agradecer al ponente y a ti esta intervención y a Fundación Vélez. Yo creo que ya a nuestra edad requerimos para fortalecer o para recuperar esos movimientos de las articulaciones. Me uno a la petición de que se nos dé, ¿no?, este taller y sobre todo la meditación que nos ha gustado mucho porque yo lo veo en los talleres y ojalá se implemente o nos den este taller porque sí despertó pues mucho interés y muchas gracias por la información. Yo
siempre he querido practicar el Tai Chi. Aquí donde yo vivo no hay mucha difusión, ni hay quien nos enseñe mucho Tai Chi, pero sí me gustaría, me uno a la petición de que nos dieran ese taller. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Ok, pues, no sé, pues sí, a mí, o sea, yo eso lo estoy revisando con Luis y en general con la fundación, pero agradezco muchísimo sus comentarios, su disposición y sobre todo que se tomaron el tiempo para escuchar un poco de esto que comparto con mucho amor y que es lo que más amo en mi vida. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y su disposición. Yo ahorita me tengo que ir yendo porque tengo que dar clase ahorita a los niños. Y por último, quisiera hacer ya con este comentario, porque es una cosa muy bonita. Dicen los chinos que la elasticidad en las piernas nos rejuvenece, que la elasticidad en las piernas hace que el avance del deterioramiento de la edad, del paso del tiempo, se retrase muchísimo. Entonces, las piernas elásticas nos hacen caminar bien y bonito más tiempo. Es uno de los dichos. Es un dicho, ¿no? No es un hecho científico, ni mucho menos. Pero estirar es una parte fundamental y psicológicamente nos ayuda mucho, porque nos confronta y nos relaja. Entonces, eso está genial. Magnífico. Bueno, pues Andrés, en verdad, muchísimas gracias por esta información que nos diste, por tu tiempo, por tu dedicación a compartir toda esta información con cada uno de nosotros y más que nada la comunidad Vélez. En verdad te agradecemos mucho y claro que sí, estaremos en pláticas para ver acerca de la integración de los talleres de Tai Chi en la Fundación Vélez. En verdad, pues muchísimas gracias. No sé si tengas algún último comentario para la comunidad. No, lo único, bueno, sí, agradecer a Fundación Vélez por la invitación. Para mí es un gran privilegio y un placer poder compartir esto y se los agradezco de todo corazón. Igual a todas las personas que estuvieron presentes. Y me gustaría cerrar con una despedida clásica del taoísmo, que es deseándoles larga vida, buena salud y mucha felicidad. ¿Sale? Entonces, pues que estén muy bien. Muchas gracias. Y ojalá ya pronto estaremos viendo si existe esa posibilidad o no, pero por lo pronto les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes con nosotros, también a las personas que nos están viendo desde Facebook, muchísimas gracias. Gracias Andrés por esta gran plática, creo que fue enriquecedora para cada uno de nosotros, te lo agradecemos muchísimo, muchísimas gracias. Queremos Tai Chi, queremos Tai Chi. Queremos Tai Chi.